Bienvenidos, queridos amigos de Nuevo Tiempo, a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Este es un capítulo muy especial por varias razones, porque es el último capítulo de esta temporada donde hemos, junto a nuestros invitados, estudiado el libro de Romanos. Pero es un capítulo especial también porque nos acercamos al final del año, en donde muchas promesas se hacen, donde tal vez hacer un recambio de ideas, de decisiones. Y qué importante es que la palabra de Dios nos ayude para que en estos días que estamos viviendo poder comenzar una nueva vida, no solamente por el año nuevo, sino también una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, quédese junto a nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10. Ya estamos dando inicio a este capítulo especial, como mencionábamos, el último capítulo de esta temporada, en donde está con nosotros nuestro pastor Andrés Dinamarca. Gracias, pastor. Bueno, contentos, felices, ya estamos llegando al final de este trimestre muy particular. Estamos en fechas especiales, aprovechamos de saludar a cada uno de nuestros amigos, fechas en las que uno reflexiona sobre todo lo que hizo en el año, fechas en las que uno hace análisis de planes, de proyectos, pero al mismo tiempo una fecha buena para que todos los principios que hemos estudiado en este trimestre puedan otorgarnos la posibilidad de tomar decisiones para tener un año 2018 lleno de buenas decisiones y del poder celestial. Así es. Bueno, y también está con nosotros una semana más nuestra amiga Marisol Martín. Muchas gracias por tu compañía, los aportes que sin duda alguna harás en este capítulo. Gracias, Joel. Es un gusto estar acá nuevamente. Bueno, a través de la temporada hemos conocido un poco más también al pastor Andrés. ¿Cuánto tiempo en Chile, Marisol? 20 años. 20 años ya. Soy chilena también. Ajá. Quiero decir que mi mamá es chillaneja y entonces por ella, como soy hija de chilena nacida en el extranjero, yo también La nacionalidad. Sí, tengo nacionalidad chilena. Ajá. y argentina. Y Argentina. Ujú. Y cuando juega Chile con Argentina, ¿cómo hace? ¿Empate? Se me divide el corazón. Bueno, estamos contentos, como mencionamos en el capítulo anterior, psicóloga clínica de profesión, ¿no es cierto?, con la especialidad de orientación bíblica. Así que estamos felices de poder contar con este excelente panel para ver la última lección maravillosa que esperamos que sea de gran bendición para cada uno de nuestros amigos que ustedes nos están viendo. Vamos a orar al Señor, ¿les parece, Marisol? Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque tenemos la esperanza maravillosa de que tú pronto vas a venir a buscarnos. Y en este momento en que vamos a reflexionar acerca de cómo preparar nuestra vida, cómo vivir para poder luego convivir con los ángeles, te queremos pedir que nos des la claridad para poder comprenderlo y que también podamos ser prontos para obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Marisol, ¿qué fenómeno ocurre en estas fechas? ¿Qué pasa aparte del estrés? A mí me llama la atención, no siendo profesional en esa área, pero que uno de los mayores índices de tensiones, de estrés y de discusiones surgen en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Pero en el tema espiritual, ¿no? ¿Qué conclusiones llegamos? ¿Será que, creo yo que
no es casualidad. Dios está dirigiendo todas estas temáticas para llegar justo en esta fecha, en donde hay un desafío con nuestra vida práctica, ¿no? Sí. Una de las cosas más comunes en la vida entre las personas es criticar, porque es fácil. Entonces tenemos un parámetro súper estricto para el otro, lo que el otro debe hacer, lo que el otro debe decir, cómo el otro debe actuar. Pero cuando ese mismo parámetro lo aplicamos a nosotros, somos sumamente bondadosos y misericordiosos. Entonces, sabiendo eso, Dios, nuestra tendencia natural, dice, ¿por qué criticas? Cada uno va a ser juzgado por lo que hace. Eso también lo dice Jeremías 17:10. Dice que Dios le va a dar a cada uno según sus obras, y en Eclesiastés 12:14 dice, aunque se hayan hecho en secreto. Entonces, si cada uno va a dar cuenta de todo, ¿por qué yo me tengo que erigir en juez de mi hermano? Entonces luego dice, ahora nosotros como cristianos, que ya tenemos otra manera de vivir, entonces ya no tenemos que criticar más. Cuando vamos entonces al problema en sí, que Pablo está señalando en el capítulo 14, ya vemos que el problema es criticar los unos a los otros. Se estaban criticando ahí los hermanos. Entonces, en el capítulo 14, bien dicho, ¿no? El verso 1 dice, recibid al débil. O sea, si complementamos con el versículo 10 al 12, ¿no? Lo más lógico es criticar, es lo más humano. Pero el cristiano entonces tiene que recibir al débil. ¿Por qué razón? ¿Qué problemática se estaba llevando a cabo? Y si uno lee, Pastor Andrés después dice, pues uno cree, el verso 2, que se ha de comer de todo, otro, que es débil, solo come legumbres, y el que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. Sí. Hay un tema de conceptos, de prácticas que en realidad hacen surgir. Muchas veces cuando se lee este texto del débil y del fuerte, pareciera como que estuvieran hablando de gente que llevaba mucho tiempo en la iglesia, gente que se estaba recién incorporando. Y en el caso de este texto no es directamente relacionable. Lo que sucede es que hay un grupo de personas que por diferentes paradigmas y pensamientos tenían cuestionamientos en relación a alimentos que debían consumirse y a los días no solo de celebraciones puntuales, rituales, sino días en los que se debía comer determinadas comidas y otras no. Entonces, ¿qué surgía? Yo que pensaba que determinado alimento no correspondía a la mesa y llegaba a tu casa y yo me encontraba con ese alimento en tu mesa, después, en primer lugar, en el lugar se podían generar discusiones porque yo criticaba lo que tú hacías y tú criticabas lo que yo estaba mencionando, o bien en el ambiente comunitario, porque recordemos que Pablo está hablando está enseñándonos a vivir en comunidad de creyentes. Podía yo traer al conocimiento público determinadas prácticas que yo considero son erróneas y que tú las haces. Entonces, ¿qué generaba eso? Justamente el rompimiento de relaciones, de un ambiente fraterno, en el cual yo entiendo que si algún error tú estás cometiendo, mi tarea no es mostrarte el error, juzgarte delante de otros, sino, en primer lugar, pedirle a Dios que te muestre el camino correcto para que no sigas cometiendo el mismo error, serte de ayuda más que de acusador. Entonces eso estaba generando una fractura a nivel de la comunidad de creyentes. Claro. Aquí este es un problema que ya se había dado en Corinto, Sí. ¿no? Cuando revisamos 1 Corintios capítulo 8, vemos que había una discusión, y que es la misma que probablemente hay también allí en Roma, aquí no se trata de animales inmundos Exacto. y animales puros. Estamos hablando del contexto de los creyentes, porque muchos tal vez podrían verse tentados a decir, mira, entonces nadie me juzgue. Si la Biblia dice que el cerdo es un animal impuro, entonces aquí está diciendo en el Nuevo Nadie me Testamento juzgue. que ahora yo sí puedo comer. La verdad es que no se trata de eso. Aquí no está en cuestionamiento la ley de Levítico 11, una ley que trasciende porque es de beneficio no solamente para el pueblo cuando fue dada, sino también para toda la humanidad. Entonces, aquí el problema era de carnes o alimentos, porque también más adelante habla de vinos también, ¿no? de jugos, que eran ofrecidos a los ídolos, a otros dioses,
y que probablemente aquellos sacerdotes paganos tomaban parte de esas carnes y la ingresaban, la insertaban en el mercado. Entonces, cuando el cristiano iba a la carnicería, que es lo que pasa en 1 Corintios 8, él no sabía si esa carne era ofrecida a los ídolos, o si el alimento en general era ofrecido a los ídolos o no. Entonces de ahí vienen estos rumores, estos juicios, estos preconceptos. El que está comiendo de los ídolos. Me da la impresión de que trabajar sobre especulaciones es un pequeño que va destruyendo de a poco, ¿no? Creer, no ir a la verdad, no ir de frente, no averiguar, sino que creer que algo está ocurriendo. Claro. Entonces, y crear la intriga. Y muchas veces darlo por sentado, ¿no? Sí. Porque aquí el gran problema es juzgar los unos a los otros sin tener la plena certeza de lo que estaba realmente ocurriendo. Y ante eso Pablo entonces dice, ahí empieza a dar consejos que se pueden mal interpretar. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra actitud con los débiles? ¿Qué hacemos? Y te iba a preguntar otra cosa, junto con esta pregunta de qué hacer con los débiles, porque puede haber más de algún amigo que dice, están hablando de especulaciones. ¿Cómo definir las especulaciones y los preconceptos y cuán dañinas pueden llegar a ser en el relacionamiento humano? Bueno, porque eso no tiene que ver con la realidad. A veces nosotros exageramos para lograr determinada actitud en la otra persona, o le cambiamos el tono de la voz a algo que dijimos, o derechamente agregamos algún detalle de nuestra cosecha para que el otro tenga un concepto equivocado de lo que en realidad pasó. Entonces, la honradez tiene que ver con adherirme estrictamente a la verdad. A lo que es argumentable, a lo que es tácito, a lo que está demostrado. La verdad es lo que sucedió. Si yo no lo vi, y ya no puedo hablar. No puedo hablar. No, porque no, ahí ya estaría faltando a la verdad, porque no sé lo que pasó, en realidad. Mira, ¿no? dice Pablo, Joel, dice Pablo en primer lugar, el que come no menosprecia. Así que ya había un problema, ¿verdad? Un problema de orgullo y de menosprecio. Dicho de paso, perdón, para mantener la idea allí, ¿no? Que el débil no es el falto de conocimiento. Exacto. O el que estaba recién ingresando a la fe. Claro. Porque para Pablo el débil es el que come. Perdón, el que se abstiene Exacto. de comer, en otras palabras, que come legumbres o todo tipo de hortalizas, qué sé yo. Es decir, es como alguien podría decir, no, esa persona tiene convicción, es fiel, no come alimentos que probablemente venían de origen cúltico. Entonces, para nosotros un débil es alguien que actúa por ignorancia porque no sabe. Exacto. Entonces, número uno, ¿verdad? Cuidarnos del orgullo, de la soberbia, porque el primer consejo, no menospreciar al que no come. Y el que no come, no juzgue. Ahí involucramos el segundo. Había un aspecto de juzgarnos, ¿verdad? De considerarme mejor que tú y de juzgar lo que tú estás haciendo como algo dañino. Ahora, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo que yo alcanzo a entender de Pablo es que él lo que está presentando es esta fractura, estas divisiones, estos conceptos y estas reglamentaciones alimentarias. Tengan mucho cuidado porque puede ser que no provengan de la dirección de un Dios poderoso que te pueda hacer firme, sino de un hombre orgulloso o de una mujer orgullosa que cree que lo que él considera correcto es lo mejor. Y volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, este continuo crecer convencido muchas veces de que lo que yo pienso que debe ser así, que es tan difícil de romper. Pablo lo vuelve a mencionar. Si alguien va a ser fuerte al débil y humilde al fuerte, es justamente el poder de Dios transformador. Alguien podría decir y argumentar con este capítulo el tema de la alimentación. Y no es así. Pablo lo que está haciendo, está tomando un solo ejemplo, de muchos tal vez, un solo ejemplo,
con respecto a que una salvación tan maravillosa que ya hemos estudiado, que es por gracia inmerecida, que es una justicia que se revela por fe, para vivirla por fe, y donde viene el Espíritu Santo, bueno, todo lo que hemos estudiado, y de repente Pablo está diciendo, todo esfuerzo celestial, el ser humano es invitado a un nuevo pacto, y resulta que por nuestra propia naturaleza, por nuestra forma de decirnos las cosas, y ahí él toma este ejemplo que ocurría en aquel entonces de la alimentación que era ofrecida a los ídolos. Entonces, pero en ningún momento, y cuidado, ¿no es cierto, queridos amigos? En ningún momento Pablo está haciendo un desarrollo teológico de la comida o alimentación. Claro. Eso ya estaba establecido en Levítico 11. Pablo está describiendo un conflicto que había en aquella época. Es un ejemplo, porque él dice acá que eso es un ejemplo. El versículo 2 dice, por ejemplo, hay quienes piensan, pero el principio es no criticar. Y ahí nos tenemos que nosotros enfocar. Él dice el 10, ¿por qué criticas? O sea, el fondo de esto es no critiques a tu hermano, respeta a tu hermano, porque eso es lo que está diciendo. No lo critiques, no te metas en su vida para hacerle más daño, sino que tú respétalo, porque él va a dar cuenta ante Dios. Si te molesta tanto, digamos, lo que él hace, bueno, deja que Dios lo juzgue a él, pero tú preocúpate de ti y de ayudarlo si lo puedes ayudar. Y si no lo puedes ayudar, bueno, ocupa tu lugar. Pero el principio es ese, no es la comida. Como menciona acá el versículo 2, es un ejemplo. Exacto. Ahora, antes de ir al corte, vamos a dejar planteado lo siguiente. En el verso 7 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Puedo tomar este texto, malinterpretarlo y decir, tal vez dar un consejo? Andrés, no te preocupes, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que solamente enfocarte en Jesús y en nadie más. Puede ser una aparente solución si alguien me está criticando. Yo he participado en una iglesia, me criticaron, me entristecí, me fui de la iglesia, un hermano viene, me visita y me dice, Joel o Andrés, vuelve a la iglesia, vuelve al Señor. Que no te interese el resto, sino que solamente te interese Dios. ¿Será correcto ese consejo? ¿Estaremos bien si vamos a la iglesia solamente a fijarnos en Jesús y desconocer a aquellos que están a nuestro alrededor? Preparen la respuesta, porque al volver de este corte vamos a seguir estudiando Romanos capítulos 14, 15 y 16, el final de esta hermosa carta. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, y dejamos esa pregunta, ¿no? En el contexto de un conflicto interpersonal, ¿no? Porque no necesariamente una persona que deja de ir a la iglesia se olvida de Dios, ¿no? Tal vez en su casa sigue mirando a Jesús, pero siempre hemos escuchado, o es reiterativo, ¿no es cierto? Fíjate solamente en Jesús y que el resto te dé lo mismo. Probablemente alguien pueda leer ese texto, total, somos de... Todo lo que hagamos, vivamos o muramos, somos de Cristo. El resto que no te importe. ¿Está correcto eso? Nosotros cuando aplicamos ese consejo, que por cierto es bien repetitivo en las iglesias, ¿verdad? Alguien se peleó con un hermano, alguien se sintió afectado en una reunión administrativa de alguna congregación. No se preocupe, hermano. Usted no viene a la iglesia por los hermanos, usted viene a la iglesia por Dios. Y mezcla conceptos que son correctos, porque en realidad mis ojos en mi vida cristiana y en mi participación como miembro de una congregación tienen que estar puestos en Dios. Él es el autor, Él es el consumador, Él es quien realmente le da sentido a que yo esté en ese lugar. Pero cuando yo
le aconsejo a mi hermano que solo se focalice en Dios, que se olvide, es generar individualizar la religión a tal grado que yo me despersonalizo. Y la fe cristiana es por esencia una fe comunitaria, Colectiva. es una fe conectiva, interrelacional, porque No es asceta. se propaga, se multiplica a través del relacionamiento. Entonces yo puedo tener una iglesia donde no hay ningún margen de discusión, nadie pelea con nadie, yo como pastor, a través de ese consejo, puedo tener una iglesia donde nadie discute con nadie, pero al mismo tiempo nadie se ama con nadie, nadie se conoce con nadie, y por ende cuando yo me sienta mal o tú te sientas mal, estamos tan encapsulados, tan despersonalizados e individualizados que a mí no me va a doler que tú sufras. Y por ende somos un simple instrumento casi autómata que se sienta, escucha, viene, va, está conectado con Dios. Pero la comunión con Dios requiere el trabajo comunitario. Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto. Es importante entonces, Marisol, la forma, cómo nos tratamos, la forma, cómo vivimos el cristianismo. Claro que es importante, porque fíjense que cuántas personas hablan y dicen que yo soy cristiano a mi manera. ¿Será que existe eso? Yo creo que no. Acá la Biblia está diciendo que yo no puedo ser cristiano a mi manera. Yo tengo que ser cristiano como Dios quiere que sea. Y entonces, en estos capítulos nos deja varias formas en las que Dios espera que nos comportemos los cristianos y que nosotros no podemos ignorar. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpo tenemos que hacer las cosas que Él quiere que hagamos y conducirnos como Él quiere que nosotros nos conduzcamos, ¿no? No podemos vivir como ascetas, ¿no? Yo hago mi vida y el resto no me importa. No, tenemos que vivir mostrando nuestro cristianismo. Se tiene que derramar, no solo ser nosotros, sino que se debe derramar hacia el resto. Y que tienes algo que fluya de forma natural, no un actuar forzado. Hay un elemento que yo quería agregar a lo que mencionaba Marisol, y tiene que ver con esta idea de que el sermón, el único sermón que muchas personas van a recibir en su vida es lo que yo soy, no lo que yo digo, lo que yo vivo, lo que yo practico. Por lo tanto, si nosotros pensáramos en una religión ajena a la formalidad del cómo yo me relaciono contigo, la fe que yo pueda vivir dentro de las cuatro paredes de mi casa puede estar perfecta, pero cuando eso no traspasa la puerta de mi casa, finalmente lo que yo estoy haciendo es bloqueando la posibilidad de que mi comunidad conozca una forma de vivir diferente. Y esto es bien práctico, en realidad hemos hablado de conceptos teológicos bien profundos en este trimestre, pero estos conceptos tienen que moldear la manera en la que vivimos. Cuando alguien se encuentra con una persona que saluda al chofer del bus, cuando alguien se encuentra con alguien que continuamente le dice buenos días a la cajera del supermercado, en algún momento alguien le va a preguntar, oiga, Marisol, ¿por qué usted es tan diferente? Yo la veo a veces regando el pasto en su casa, el césped, y siempre la veo silbando, cantando. ¿Usted no tiene problemas? Entonces, lógico, yo tengo problemas, pero ¿sabe por qué yo soy así? Y se abre una puerta para traspasar esta justicia que me conquistó y que yo quiero que te conquiste a ti. Por eso que, vuelvo a repetir, la religión cristiana es por esencia relacional, comunitaria e interpersonal, porque es una manera a través de la cual yo promuevo y proclamo el Cristo que nació en mi corazón. Exacto. Bueno, cuando nosotros nos fijamos en la alimentación, podemos caer en el error de que eso era lo que Pablo quería dar un ejemplo, de que ya no es importante, vivimos bajo la gracia, comamos y bebamos lo que queramos. Pero hay una contraparte bien interesante. En Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, comida que por cierto era ofrecida también a los ídolos. ¿Por qué Daniel tenía esa convicción? Y resulta que Pablo dice, si tú quieres comer, come. Si tú no quieres comer, no comas. Aquí vemos que no podemos mezclar dos conceptos. Porque si bien Daniel estaba dando un testimonio poderoso, la convicción en el tiempo de Pablo podía provocar problemas interpersonales. Podemos hablar, por ejemplo, nosotros tenemos consejos muy hermosos acerca de un régimen
de salud, de alimentación, que son consejos. Pero muchas veces yo no puedo imponer ese consejo que yo lo he adoptado y lo vivo y que me ha sido muy beneficioso. Pero no es para salvación, es para mi bienestar. Y yo no puedo, de partida, uno, obligarte a ti, y mucho menos, si tú no quieres, yo no puedo juzgarte y prácticamente categorizarte como un impío, un pagano o un condenado. Eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo. Acompáñenme, ¿les parece? A Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso del 1 al 4, ¿no? A mí siempre me gusta comparar a Jesús porque cuando Pablo es medio complejo, Jesús lo soluciona con un par de textos, ¿no? Dice el capítulo 7 de Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Era hasta el 4, pero inevitablemente uno de reojo mira el 5, ¿no? ¿Qué dice ahí? Solo la primera. Hipócrita, dice, ¿no? Entonces, ese era el problema que Pablo estaba enfrentando. Claro. Ahora, aquí habla de juzgar. Y no en vano en el capítulo 14, verso 10, dice que todo, cuidado con lo que hagamos aquí, especialmente juzgar al hermano, porque si hablamos de juicio, todos tendremos que comparecer ante el juicio de Dios. Entonces, en lugar de eso, ahí empieza a decir cuál tiene que ser mi actitud. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Entonces menciona algunos versículos que los podríamos repasar respecto a lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Romanos 15, 26, dice que decidieron voluntariamente hacer una colecta para mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. El 27, lo decidieron voluntariamente y han hecho bien, ¿no? En compartir. Y luego dice que les pide que oren en el versículo 31 para que pidan a Dios que la ayuda que llevo, estoy leyendo algunas partes, que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida. O sea, dice que ellos ayudaban a los hermanos y eso estaba bien, porque lo habían hecho voluntariamente. Y que ellos tenían que orar para que las personas para quienes iba dirigida la ayuda lo pudieran aceptar también. O sea, que ellos también actuaran con humildad. Esa es una forma. Los cristianos somos generosos con lo que tenemos. Compartimos lo que tenemos, ¿no? La contraparte de criticar es, en una manera, es esta. Es ayudar, hacer el bien a otros. ¿Sabes qué? Me estaba acordando que en las primeras lecciones veíamos decisión de Pablo de ir a Jerusalén. Gran parte de los cristianos en Macedonia le decían: Pablo, no vayas, te van a matar, te quieren encarcelar. Pablo podría haber visto su propio beneficio, su propia conveniencia. Podría haber enviado a alguien con las ofrendas, ¿no? A uno de sus amigos misioneros. Pero él vivir esa ayuda, ¿no? Porque alguien podría decir: oye, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, pero mira, te voy a hacer una transferencia. Pero es diferente cuando, oye, ¿sabes qué? Tienes hambre, vamos a comer algo, yo te invito. O sea, me hago parte de. Pablo tuvo que pagar el precio por eso. Pero a pesar de que los judíos querían matarlo, no fue impedimento, como tú bien dices, en esta serie de actos prácticos en la vida cristiana. Él aún dijo: yo igual los voy a ir, los voy a ayudar. Sentía ahí un sentido no solo de misión, no solo de velar por su propia conveniencia, sino de los necesitados. Sí, ahí surge algo que es bien importante, y tomándome de lo que recién Marisol compartía, y en realidad de todo lo que hemos hablado en estos últimos 2 capítulos en particular. El versículo 19 del capítulo 14, yo creo que de una u otra forma resume el porqué de todas las cosas. Y dice entonces: así que sigamos lo que contribuye, y aquí está el foco, aquí está el objetivo, esto es lo que debe caracterizar una comunidad de creyentes. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mutua edificación significa que algo que yo puedo hacer
puede ayudarte a ti. A Y algo crecer. que tú puedes llegar de una u otra forma a brindarme como testimonio, como acción de vida, como ayuda, como elemento reparador, me puede ayudar a edificarme a mí. Si nos damos cuenta, es completamente el lado opuesto a todo lo que la crítica, el orgullo, la soberbia, el menosprecio genera. La vida de una comunidad realmente basada en los principios de Dios, en las leyes de Dios, en los propósitos de Dios, es una comunidad que aprende a vivir en paz y en mutua edificación. Por eso, y hago esta mención, por eso es importante para aquellos que van a una iglesia que nos preocupemos por generar instancias en que nuestras iglesias reine la paz. Una iglesia donde continuamente nos estamos peleando, una iglesia donde continuamente hay divisiones, una iglesia donde hay hermanos que no pueden comer en una misma mesa porque hace 5 años ese hermano me trató mal y le dijo a mi hija. Es una iglesia donde definitivamente hay principios y normas bíblicas que están perdidas o por lo menos deformadas. Qué terrible, yo creo que voluntariamente nadie quisiera ser piedra de tropiezo. Exacto. Y yo creo que el que es piedra de tropiezo no se da cuenta. No, pero Pablo es tajante porque en el capítulo 16 y versículos 17, No, es bien 17 al fuerte. 27, dice que se fijen en los que causan divisiones, o sea, que los tengan en consideración porque ellos hacen tropezar a los otros. Apártense de ellos porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios apetitos. Y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Entonces él dice que ahí apártense de ellos, ¿no? El mismo consejo que da en 2 de Timoteo 3:5, ¿no? A estos evítalos, a los que parecen Claro, ser muy tienen religiosos. Apariencia de piedad. Exacto, pero en su vida niegan el efecto de la religión. Entonces él dice eso, que el bien más preciado que nosotros tenemos que buscar es la paz. Hebreos 12:14 dice, estén en paz con todos y sean santos porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. O sea que lo equipara con la santidad. En el Salmo 34:14 dice, busca la paz y síguela. O sea que la paz es un bien muy preciado para nosotros, para la comunidad cristiana. Y la paz es el resultado de nosotros enfocarnos en servir a Dios, en estar unidos a través de su palabra. Porque las divisiones surgen cuando nosotros nos queremos apartar de la palabra de Dios. Exacto. Porque si no, en la palabra de Dios estamos todos unidos. Ahora, permíteme Sí. agregar algo, porque mencionaba Marisol algo que me pareció bien importante. No vaya a ser que algún amigo considere esta palabra, apártate de ellos, como un llamado de Pablo a que si alguien se equivoca dentro de la iglesia, yo tengo que de inmediato Aislarlo, excluirlo, claro. aislarlo, o si soy un dirigente de la iglesia, ese hermano no es bueno que ustedes... No, porque, ojo, en el capítulo 14, él comienza diciendo, con este tipo de personas, no juzguemos, no seamos críticos, no, hay un proceso de búsqueda Claro. Fíjense, dice, exactamente, hay un fíjense. proceso de reincorporar, de reformar, de colocar a la persona en el carril correcto. Hay un deseo de Pablo pastoral de que aquellos que están desorientados puedan ser orientados. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando definitivamente esta persona persevera en esa Claro. actitud, a pesar de Exacto. todo consejo y toda advertencia, se mantiene y no Causando. llega a otra posibilidad que no sea la de apartarse de él, te aconsejo, hazlo, porque no vaya a ser que sea tu piedra de tropiezo y tú llegues a caer y perder todas las bendiciones que Dios te ha concedido. Es como Mateo 18, ¿no? Es paulatino cuando la persona no cambia a pesar de ir con testigos, llevarlo a la iglesia y todo, entonces dice después tenlo por gentil. es Claro, decir, no quiere, no quiere Exacto. cambiar. Porque vamos a encontrar tal vez en la iglesia que estas personas, cuando le decimos o se le hace ver, me acuerdo cuando hubo un colega tuyo, Marisol, de psicólogo, nos decía, ¿no?, en el área de psicología que es muy importante que la persona reconozca cuál es su problema. Entonces, cuando nosotros reconozcamos que tal vez por nuestra forma de tratar, nuestra forma de vivir el cristianismo, estamos siendo más que buen testimonio, causando un tropiezo, y si eso causa un impacto en nuestra vida y nos hace volver al Señor,
excelente. Porque, en otras palabras, ¿quién es el que no quiere que seamos salvos? Es el enemigo. Y va a usar no solamente cosas externas, sino internas dentro de la familia, dentro de la misma iglesia, para que nosotros mismos, como hijos de Dios, como cristianos, seamos piedra de tropiezo. Ahora, si de alguna forma la palabra, algún consejo, algún amigo le hace ver a aquella persona que es tropiezo, hey, tú estás jugando el rol del enemigo. Yo no quiero eso para mi vida. Y puede que esa persona, ojalá Dios quiera, ¿no?, entre en razón y diga, no, yo tengo que seguir los principios bíblicos, la humildad, el amor, el perdón, alguna situación inconclusa, etc. Cuando tú bien dices, Pablo dice, apártate de ellos. Son aquellas personas que probablemente ya no tienen vuelta atrás. No quieren. Y que la Biblia dice que junto con el trigo, hasta la segunda venida de Cristo, estará también esa cizaña. Interesante cómo ya estamos terminando este capítulo o el libro, ¿no? En el capítulo 16 encontramos despedidas, saludos. ¿Será que podemos encontrar algún mensaje allí para nosotros hoy? Porque aparentemente un listado de nombres. Y no son tan hermosos tampoco los nombres como para ponerle a nuestros hijos. ¿Qué podemos sacar de bueno? ¿Qué podemos sacar de bueno? Amigos, no se separen. Estamos ya muy pronto de vuelta. Vamos a un corte y seguimos con el último bloque aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Has pensado en la segunda venida de Cristo por segunda vez a esta tierra? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado Verdades para el tiempo del fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para solicitarla solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, y usted ya sabe, Escuela Bíblica tiene preparado un lindo material para que usted nos llame, nos escriba y de esa manera poder recibir en la comodidad de su casa o donde usted estime conveniente, le hacemos llegar estos lindos materiales. Es un complemento, ¿no? Los estudios o las revistas de Escuela Bíblica, estos estudios trimestrales, que en este caso estamos en Romanos. Yo me acuerdo que cuando joven, ¿no?, en el Club de Conquistadores, en la iglesia, nos hacían leer el año bíblico, es decir, leer en un año la Biblia, y nos tocaba pasar por crónicas, las genealogías, ¿no?, los nombres, y tal persona engendró a tal persona, y el hijo engendró y vivió tantos años. Y cuando niño debo confesar que los pasaba de largo, ¿no? Era un año bíblico incompleto. ¿Tendrá alguna trascendencia la despedida, los saludos que Pablo está realizando en el capítulo 16? Porque se despide de varias personas, ¿no? Pero no es simplemente darle saludo a tal persona, sino que hay algo más que él agrega. ¿Qué tiene de particular? Primero, saludar, y luego también lo que menciona Pablo de cada uno de los atributos o cualidades de esas personas. La verdad es que esto que él habla parece algo formal, y es formal, pero también es muy cariñoso. Es darle cariño a alguien. Saluden es darle atención y cariño a una persona. Miren que acá se menciona desde el versículo 3 al 16, 14 veces saluden, y en imperativo. Saluden, 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 saluden. Entonces, y además dice a quién saludar: a los hermanos que se reúnen en las casas, a los que han trabajado entre ustedes, a mis compañeros de la cárcel, o sea, a los que fueron junto conmigo por creer en el Evangelio, a mi compañero de trabajo en Cristo, a quien ha dado tantas pruebas de fe, a los que trabajan en la obra del Señor. Y luego termina diciendo: salúdense unos a otros, ¿no? Entonces esto
a mí me sorprendió y encuentro que hay un inmenso mensaje, un mensaje profundo y un mensaje que da alegría a muchas personas y que tal vez no lo hemos comprendido. Nosotros vivimos en una sociedad en la que nos saludamos con nuestros amigos, con los que conocemos. Y muchas personas tienen temor de ir a una iglesia que no conocen porque dicen, ay, pero no voy a conocer a nadie, nadie me va a saludar. Entonces, miren cómo Dios responde a esos temores. Acá manda que se saluden. Manda que se saluden unos a otros y que saluden a los hermanos que trabajan por el Señor, que saluden a los hermanos que dan testimonio de su fe, a los que se reúnen para estudiar. O sea, tienen que saludar a determinadas personas. Y acá, y también saludarse unos a otros. Entonces, acá encuentro que da una receta tan buena. Primero, para los que piensan que van a ir a una iglesia y no van a conocer a nadie. Tienen que saber que en la iglesia, cuando vayan a una iglesia, va a haber quienes los saluden. Porque van a estar obedeciendo esta forma que Dios nos da de mostrar cariño, saludarnos unos a otros. Por otro lado están las personas tímidas, esas que no se atreven a acercarse a otros. Y entonces van a la iglesia y están ahí como esperando que alguien los salude, ¿no? Estas personas también pueden esperar que los saluden, pero ellos también hacer algo seguro con los otros. Porque cuando las personas son tímidas no saben qué hacer con los demás, no saben si esto va a ser adecuado o no va a ser adecuado. A mí me toca trabajar con personas que me dicen, no sé qué decirle, me trago entero cuando estoy con otra persona. Bueno, acá les da una solución. Saluden. Saludar. Eso siempre va a ser adecuado. Saluden. Entonces ya tenemos una base, un piso, para poder entablar algún tipo de contacto con el otro. Y aunque no entable otro contacto, bueno, lo puedo saludar. Si no soy capaz de saludar, porque soy muy tímido, entonces también puedo mirar al otro a ver si el otro me saluda. Pero yo le doy como un piso, así. Lo miro y si el otro me saluda, yo estoy listo para responder al saludo, ¿no? Entonces ya no me tengo que sentir, no tengo que ser una persona desenvuelta para eso. Y también está esta solución para los adolescentes de hoy que son tan tecnológicos y que son tan buenos para apretar botones y comunicarse y son tan íntimos para hacer amistades a través de las pantallas, pero después se encuentran con la persona y no se atreven ni a mirarla, todos avergonzados así, sin mirar al otro. Entonces, para ellos también está esta solución. Salúdense unos a otros. No tienes que decir nada más, pero si saludas, ya sientas la base de una relación y no te sientes incómodo, no te sientes angustiado, porque de verdad, que ustedes no lo crean, hay personas que cuando están con otras personas les empieza a palpitar el corazón, empiezan a transpirarle las manos, no saben qué hacer porque están con otros. Entonces acá, en esto, hay una herramienta maravillosa. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Yo creo que a todos nos ha pasado que somos conductores, que estamos ensimismados con nuestros problemas, nuestras aflicciones o preocupaciones o estrés. Y estamos en el semáforo y de pronto miramos, ya sea para allá o para acá por la ventana del auto, del vehículo, y vemos a un niño o una niña que nos está saludando, haciendo gracias, y te quiebra entero y te das cuenta, al menos yo que tengo un rostro un poco más serio, bastante serio, y me doy cuenta que estaba enojado. O sea, no estaba enojado, pero mi semblante y todo. Y veo lo que el niño me está haciendo, que es sonriendo o saludando, y me cambia todo. Algo tan simple, tan sencillo. Y en el peor de los casos, cuando uno saluda a alguien, en el peor de los casos la persona tal vez puede pasar de largo y, o sea, en ningún momento alguien se va a ver dañado. Muchas veces en nuestras iglesias o donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, hay personas que tal vez pasan desapercibidas. Pero qué importante que nosotros como cristianos le digamos muchas gracias, qué importante la labor que tú haces. ¿Cómo se siente la persona? El reconocimiento. ¿Qué tan importante es, Marisol, en esta sociedad? Que nosotros somos muy parcos para elogiar y debería ser una práctica común. Porque muchas personas no están recibidas, la mayoría de las personas no están
preparadas para recibir los elogios y piensan que los están adulando. Entonces piensan que no es sincero. Pero el elogio es una excelente manera de motivar a las personas a poder ser mejores y a poder desarrollar esos aspectos positivos de su personalidad. Así que invitamos a todos los líderes por esencia, aprendamos a ser personas que seamos capaces de reconocer. Exacto. Qué bonito es cuando uno va a un lugar donde hasta el trabajo más sencillo es puesto en reconocimiento, la Exacto. persona se motiva y por eso nos sentimos contentos. Así que, Pastor Joel, yo lo reconozco como alguien que tiene buenos resúmenes. Cuando terminamos nuestros programas a lo largo de todo este trimestre, creo que este espacio ha sido bien importante. Es recalcar los puntos esenciales de cada capítulo de Romanos. Bueno, queremos que nuestros amigos que nos sintonizan puedan tener una idea bastante global de estos capítulos que han sido bastante desafiantes, pero que han traído enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y así como el pastor va a hacer una invitación posteriormente que tiene que ver con encontrar una iglesia, ¿no? Queremos que usted tenga ese lugar maravilloso y sepa que cada sábado nos reunimos como hermanos, nos saludamos todos como hermanos y repasamos al menos estos principios fundamentales, que en la lección de esta semana hemos visto, el título es La vida cristiana, que va desde Romanos capítulo 14 al capítulo 16. Y veíamos, por supuesto, este ejemplo acerca de los débiles en la fe. Pablo no está haciendo una apología o una defensa de lo que es la alimentación. Pablo está tomando un ejemplo que tiene que ver con la vida práctica, con no juzgar, que tiene que ver con ponernos en el zapato de la otra persona. Y por supuesto que el concepto celestial que incluye es cuidado, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal. Y los textos bíblicos que mencionábamos hacen alusión de que nuestras obras van a ser consideradas. Pero no vamos a ser salvos por esas obras que están registradas y que van a estar revisándose en ese tribunal o juicio de Dios, sino que porque tú eres salvo por la fe, tus obras tienen que ser coherentes con la salvación, con el amor al prójimo. Por lo tanto, cuando estamos en ese concepto, no debemos ser tropiezo para otros hermanos, criticando, cuestionando, tal vez queriendo que otros hagan lo que yo he logrado hacer con mucho esfuerzo, pero cada uno tiene su lucha, su desafío, y cada uno tiene que pedir que el Espíritu Santo le ayude a vencer cada situación compleja que ha tenido en su vida. Entonces, vemos que Pablo da el ejemplo de que debemos estar en unidad. Va a haber un tribunal en donde nuestras acciones van a ser consideradas para ver si son coherentes con la decisión que hemos tomado. No debemos ser piedra de tropiezo. Y si hay alguien, o si yo soy piedra de tropiezo y no quiero darme cuenta que así lo he sido, entonces hay que evitar ese tipo de personas. Y algo extraordinario, algo que aparentemente no tiene mayor trascendencia, pero sí que lo tiene, es el capítulo 16, las palabras finales de Pablo. Qué importante es saludarnos. Qué importante es quebrar el hielo. Cuando entres a un ascensor, cuando vayas a pagar en la micro, en el ómnibus, cuando vayas a un restaurante, en cualquier situación. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué importante es saludar. Pablo aquí en las palabras finales, con sus saludos, está preocupado de las personas. Porque podemos saludar, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? De una forma mecánica. Pero este saludo de las palabras finales de Pablo es que él está realmente interesado en la vida espiritual, en el bienestar material de todos aquellos que estaban oyendo esa carta maravillosa. Pastor Andrés. Sí, hay algo bien especial y bien bonito. Hemos llegado al final. No estoy diciendo que esto sea lo bonito, eso es lo triste. ¿Qué es lo bonito? Que durante 13 capítulos maravillosos, el Señor ha estado tocando la puerta de su corazón. Durante 13 lecciones de la Biblia que han sido guiadas por el Espíritu Santo, Dios ha estado tocando la puerta de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio. La palabra del Señor dice en Romanos 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás
bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cada reunión en la que hemos grabado estos programas, cada minuto en que los muchachos están detrás de las cámaras, cada ocasión en que Nuevo Tiempo nos permite llegar hasta su casa, cada equipo tecnológico y cada parte humana que desarrolla lecciones de la Biblia tiene un único propósito: que usted llegue a entender que usted puede llegar a ser más que vencedor en Cristo Jesús. No importa cuán negro parezca el presente que estás viviendo, no importa cuán oscuro parezca la realidad que estás enfrentando, hay un Dios que durante cada lección de la Biblia ha estado tocando la puerta de tu corazón. La pregunta que nosotros nos hacemos al llegar al final, no solo del año, sino al final de este trimestre, es: ¿qué vas a hacer con este Dios que está tocando tu vida? ¿Qué vas a hacer con este Dios que quiere relacionarse contigo? ¿Vas a seguir viéndolo de lejos? ¿Vas a seguir escuchando un par de sermones, un par de programas, sintiendo todavía esa carga de no tener una paz que puede llenar tu corazón de vida nueva? Yo creo que sería insensato tomar esa decisión. Sin embargo, puedes tomar otra decisión: aceptar a Cristo como tu Salvador. Encuentreunaiglesia.com. Escríbenos un correo a esperanza@nuevotiempo.cl. Qué lindo sería para nosotros poder enterarnos que a partir de este trimestre alguno de ustedes se atrevió a ir a una iglesia. Queremos orar por ti, queremos conocerte y queremos que algún día, cuando podamos conocer cara a cara a nuestro Señor, tú puedas estar ahí y decir: yo llegué a través de lecciones de la Biblia. ¿Te gustaría que oráramos por ti en este último capítulo? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, porque queremos orar para que tomes la decisión correcta. Querido Dios, gracias. Gracias porque hemos llegado al cierre de este trimestre con la convicción plena y absoluta de que nada de lo que nosotros como seres humanos podamos hacer alcanza para ser llamados justos y salvos. Todo depende de ti, pero no de un conocimiento superficial. Necesitamos abrir la puerta del corazón, la puerta de la vida, para que tú puedas entrar en nosotros y ofrecernos lo que no tenemos, cubrir las carencias, llenar los vacíos. Por favor, Señor, bendice de manera especial a aquel amigo que en este último capítulo está tomando la decisión plena y firme de decirle a Cristo Jesús: yo quiero conocerte, quiero congregarme, quiero asistir a un lugar donde me sigan hablando de ti. Y que tú, Señor, puedas hacer el trabajo que el hombre nunca va a poder realizar: convencer al ser humano no solo de pecado y de condición, sino también de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por esta temporada. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas. Bendice a nuestro equipo, bendice a cada participante, bendice a cada espectador. Gracias por tu amor y por ser lo más lindo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por habernos acompañado durante toda esta temporada de Romanos. Esperamos que Dios le bendiga junto a su familia y su ministerio. Amén. Hermana Marisol, muchas gracias por habernos acompañado también. Pedimos que Dios bendiga su ministerio, que el Señor la siga usando para ayudar a muchas personas, no solamente a sanar, sino especialmente a encontrar a Cristo como la solución a sus problemas. Saludos al esposo, a su hijita. Ay, que el Señor les bendiga. Ha sido muy grato estar acá con ustedes. Y queridos amigos, aquí no termina Lecciones de la Biblia. Por supuesto que continuamos la próxima semana con una nueva temática. Quede pendiente. Ya pronto sabrá de qué tratará los siguientes 3 meses de estudio de las Escrituras de la Palabra de Dios, con nuevos invitados, una nueva temática, pero esperamos que usted siga en compañía de Lecciones de la Biblia y de Canal Nuevo Tiempo. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.